A lo largo de la historia, el Ecuador ha sufrido varios golpes, pero uno en particular que sigue estando presente, que perjudicó a un sinnúmero de habitantes y después de 20 años aún se puede presenciar vestigios del mismo. Estamos hablando del feriado bancario. En este momento vamos a realizar preguntas en base al tema principal, el feriado bancario. ¿En qué condiciones personales y profesionales viviste tú el feriado bancario? Se desarrolla el feriado bancario, ¿no? Cuando ocurre acá en el país, eso en el año 99. Yo contaba con 12 años. Pero ahora como profesional, ¿cómo lo definirías? Yo recuerdo, y eso añadiéndolo, ¿no? Tenía 12 años, pero la crisis no me fue ajena. Recuerdo que hubo una situación de desabastecimiento de productos básicos en el país. Existían problemas para nosotros abastecernos, ¿no? Ya ahora como profesional y más que todo como formadora de estudiantes, yo sí enfatizo el hecho de que debe rescatarse ese suceso de manera que podamos más bien ahora nosotros evitar llegar a una situación similar como la de aquella época. Entonces es una cuestión como de traerlo al presente, ¿no? De tenerlo en la memoria. Entonces se debe aprender de la historia para evitar cometer esos mismos errores. Nosotros no podemos olvidar que como consecuencia del feriado bancario y de la posterior dolarización es que el Ecuador experimenta el mayor fenómeno migratorio, ¿no? 1 millón de ecuatorianos, producto como resultado de la crisis, se fueron del país. Y es por eso que en la actualidad tenemos familiares en Europa, familiares en Estados Unidos. Entonces, el conflicto social que generó el feriado bancario, el éxodo de ecuatorianos y los que se quedaron acá, sumidos en una espiral de pobreza, ¿no? Con la pérdida de sus depósitos, creo que ese es el mayor impacto de ese feriado bancario, el costo social que acarreó este fenómeno. ¿Crees que el Ecuador actualmente logró recuperarse de esta crisis? Sí ha logrado recuperarse. Yo considero que en el plano económico, en el plano social, ha logrado sortear, ¿no? El embate de la crisis, pero si bien ya lo logramos superar, sí creo que nos hemos olvidado de esa crisis, de lo que pasó, ¿sí? Del manejo de la política que propició esa crisis y por eso estamos propensos a que pueda volver a ocurrir. ¿Crees tú que se usaron los mecanismos adecuados para lograr que el Ecuador vuelva a tener su economía estable? El cumplimiento de ese objetivo, ¿no? De una estabilidad y eso aunado, ¿no? A una senda de crecimiento, yo considero que se intentó, ¿no? Se implementaron mecanismos para lograrlo, pero este es un proceso de largo plazo, ¿no? No es un proceso correcto, no es un proceso instantáneo que se pueda lograr en un periodo de gobierno, en 2 periodos de gobierno. Nosotros podemos ver las experiencias de otros países, cómo dieron el salto, ¿no? de tener una estructura subdesarrollada a una desarrollada, y eso tomó un periodo de tiempo que sobrepasa los 20, 25, los 30 años, ¿no? Entonces no se logró, pero sí se empezaron a establecer las condiciones para lograrlo. Entonces, ¿aún existen secuelas del feriado bancario? Por supuesto, todavía existen secuelas, ¿no? ¿Una, por ejemplo? Una de las principales secuelas es la escasa o la incipiente transformación de la estructura productiva, ¿no? El recuperarnos de esa crisis impidió que nosotros pudiésemos, ¿no? Insertarnos en una senda de crecimiento y de transformación de la estructura productiva. Entonces, esa crisis nos generó a nosotros un retroceso en el aspecto económico, ¿no? En cuanto a las estructuras productivas. Entonces, primero teníamos que recuperarnos de ese retroceso para luego insertarnos nuevamente en una espiral de transformación de la economía. Días atrás se presentaron varios sucesos en las instituciones bancarias del Banco del Pichincha, como que no se podrían retirar dinero o que no se pueden hacer transacciones, etc. ¿Crees? Y muchas personas asociaron esto con la crisis del 99. ¿Crees tú que vuelva a suceder una crisis en el Ecuador? Lo que ocurrió en estos días con el Banco del Pichincha fue traer a la memoria aquel evento del feriado bancario, ¿no? En el caso de la gente que sí vivió el feriado bancario, le trajo ese recuerdo. ¿Crees que existen consecuencias de que se origine un nuevo feriado bancario? Está ocurriendo, ¿no? El manejo de la política económica, sobre todo en el área financiera, son las mismas, ¿no? A las que se implementaron en los años 90 y que trajeron, ¿no? Unos años después o tuvieron como consecuencia el feriado bancario. Entonces están puntualmente la liberalización del sistema financiero,
¿sí? El retiro de regulaciones, o más bien la falta de regulación por parte de las entidades del Estado sobre el sistema financiero fue lo que propició la crisis del 99. Y es exactamente el mismo manejo de la política económica que se está realizando en la actualidad, ¿sí? Entonces, esta nueva oleada de liberalización del sistema financiero puede conducir a una nueva crisis como esa del 99.